Clara vivía a 3000 metros de altura, con la cabeza permanentemente en las nubes. Era azafata, y su vida era una sinfonía de aeropuertos brillantes, ciudades fugaces y la promesa constante de un nuevo horizonte. Pero en tierra, su vida era un callejón sin salida. Su relación con David no era una tormenta, sino una niebla densa y tóxica que se había infiltrado lentamente en su voluntad. David no gritaba, pero controlaba con silencios. No la prohibía, pero la hacía sentir culpable por cualquier intento de autonomía. Clara sabía que debía terminar, pero una fuerza invisible la paralizaba cada vez que pensaba en abrir la puerta de salida. Yo la encontré en una escala, en la quietud de un hotel a miles de kilómetros de su casa. Ella estaba sentada frente a un espejo, con el uniforme impecable, pero con un vacío reflejado en los ojos. «Lo sé», me dijo, sin que yo tuviera que preguntar nada. «Sé que me hace daño, pero tengo miedo. Miedo de la soledad, miedo de lo que él hará, miedo de quién soy sin él». Clara era el ejemplo perfecto de una vida guiada por la sombra. El concepto profundo que nos dejó Carl Jung. La sombra no es el lado malo de nuestra personalidad. Es la parte que la consciencia rechaza, la parte no integrada que contiene nuestros miedos más profundos, nuestros deseos ocultos y, sobre todo, nuestra capacidad de ser autónomos. La sombra de Clara era el miedo al abandono, proyectado en la necesidad patológica de David. Al no enfrentar su propia capacidad de soledad, su sombra le susurraba: «Si estás sola, no vales nada. Mejor en esta niebla que en el vacío». Su vida era una fuga constante. Se subía y un avión, volaba, servía sonrisas falsas y volvía, solo para sumergirse de nuevo en la toxicidad de David. El trabajo era su meditación del escape, una distracción perfecta. Pero la verdadera meditación es lo opuesto al escape. Es el encuentro, la confrontación, la observación y la compasión. «Clara», le dije señalando su reflejo, «esa mujer que ves en el espejo, la que vuela aviones y maneja emergencias, tiene una fuerza que no estás usando. ¿Dónde está esa fuerza cuando David te manipula?» «Esa es la azafata», me respondió con una punzada de dolor. «La que está aquí es la que no puede estar sola». «¿Te crees eso de verdad?», le pregunté. «En realidad, esa es la sombra, y vamos a encender una luz en ese rincón oscuro. El primer paso para romper una relación tóxica no es romperla, sino meditar en tu propia valía y autonomía. ¿Alguna vez has dejado que el miedo a la soledad te dicte tu camino? Esta historia emocionante te mostrará que la verdadera liberación está en el reconocimiento de esa sombra. Si te sientes identificado con la lucha de Clara, quédate, porque su meditación es tu llave. El ejercicio que le propuse a Clara era simple, pero de una dificultad brutal: la meditación del reconocimiento. Cada vez que sintiera la punzada del miedo al pensar en irse, no debía huir con la mente ni con los pies. Debía sentarse, cerrar los ojos y sentir ese miedo. Como si se tratara de un niño asustado, debía darle espacio y nombre. Cuando David te hace sentir pequeña, esa es la parte de ti, Clara, que aprendió a sentirse pequeña de niña. Es la sombra, no es la verdad de la mujer que eres hoy. Vamos a meditar para separar el miedo pasado de la realidad presente.
Clara empezó a practicar durante semanas esta meditación incómoda en los silencios entre vuelos. En lugar de revisar las redes sociales o emplear el tiempo en volver a escapar, se enfocaba en su respiración, sintiendo el aire entrar por su nariz, llegar hasta la parte baja de su diafragma, ensanchando incluso la parte trasera de su espalda, sin mover los hombros ni el abdomen, y volvía a hacer el recorrido de salida del aire, desde lo más profundo de su cuerpo hasta su nariz como vía de salida. Al mismo tiempo que respiraba, traía a la consciencia el miedo, esa sensación del nudo en el estómago, la voz que la humillaba. El psicoanálisis nos enseña que lo que no se hace consciente se repite como destino. Son patrones que tenemos grabados y que pensamos que son nuestros sino, cosas que nos pasan porque sí. Pero mientras Clara no mirara a su miedo a la cara, seguiría volando en círculos con David, repitiendo el mismo patrón tóxico una y otra vez, incluso si lo dejaba con David definitivamente. Pero no había trabajado esta parte de sí misma. Este patrón se volvería a repetir de nuevo en otra relación. Así de duro, pero así de simple. El proceso fue lento y doloroso, como arrancar una venda vieja que está súper pegadas a la piel y a los ojos. Estos procesos no son inmediatos. Esto es un entrenamiento real. Por eso dicen que meditar es como cambiar las gafas a través de las que miras el mundo, porque algo cambia en tu visión, la abre, la limpia y la hace más coherente con tu interior verdadero. En un vuelo a París, tuvo una epifanía. Servía una copa de vino y de repente sintió una oleada de asco hacia la situación. No asco hacia David, sino asco hacia su propia cobardía. Ese asco, esa rabia reprimida, era su energía vital no utilizada, su animus, la energía masculina de la acción, según Jung, pidiendo a gritos ser integrado. Hemos llegado a la mitad de esta historia y Clara está a punto de encarar su sombra. ¿Cuál es ese miedo que te paraliza y te impide abrir la puerta de salida en tu propia vida? El miedo a la escasez, a la soledad, al fracaso. Si te atreves a mirarlo a la cara, comparte tu sombra en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos en este camino. Clara se dio cuenta de que la meditación no solo calmaba la mente, aunque lo hacía, sino que le daba el espacio entre el estímulo, lo que ella percibía como la manipulación de David, y la respuesta aprendida en su patrón, su parálisis por el miedo al abandono. En ese espacio, un día, después de mucho entrenamiento y constancia, se dio cuenta de que ella podía elegir. Un día, mientras preparaba su maleta para un vuelo de 2 semanas, David comenzó su juego habitual. ¿De verdad necesitas irte? No puedes pedir un cambio de turno. No me gusta estar tanto tiempo solo. La Clara de antes se habría sentido culpable y habría intentado negociar. La nueva Clara, sin embargo, se detuvo. Respiró conscientemente. Sintió miedo. Lo reconoció como la sombra, y en ese instante de calma interior, generada por la atención plena, y todo su trabajo de entrenamiento constante, le dijo a David desde un lugar de respeto por sí misma. «David», dijo con una voz firme que no reconoció como propia, «mi trabajo es mi responsabilidad, y yo también necesito estar sola».
La batalla no fue con David, sino con su propia sombra, con su propio patrón, ahora consciente. Entendió que ella no le estaba pidiendo permiso para volar. Se estaba dando permiso a sí misma para ser y hacer lo que ella sentía que era lo mejor para ella en ese momento de su vida. El final de la relación no llegó en un gran grito, sino en una decisión tranquila y meditada. Clara usó su siguiente vuelo a Nueva York como el símbolo de su propia autonomía. Se sentó sola en la cabina del avión, pero por primera vez no se sintió sola en el mundo, sino completa en su propia compañía. Ella se había dado cuenta de que, cuando integras la sombra, cuando reconoces y aceptas tu miedo más profundo, ese miedo pierde su poder. La fuerza para abrir la puerta de salida no estaba afuera, en un destino exótico o en huir y anestesiar constantemente, sino dentro, en esa calma interior, forjada por la introspección, la meditación, la respiración y la atención plena con compasión y sin juicio. Clara no solo se había divorciado de David, sino que se había casado consigo misma. Un precioso compromiso de autocompasión hacia su verdadero ser. Y ese fue el verdadero vuelo inaugural de su vida consciente. Su historia se convirtió en un faro. La meditación fue la llave, y la autonomía se convirtió en la verdadera puerta de salida. Y ahora, preciosa alma, ¿estás lista para meditar sobre tu propia puerta de salida? ¿Qué acción, por pequeña que sea, vas a tomar hoy para separar tu miedo de tu realidad? Te invito, con el corazón en la mano, a que te suscribas a Camino Implosivo. Si esta historia emocionante te ha recordado que tu libertad ya está dentro de ti, regálanos un like para que la historia de Clara pueda inspirar a otros que necesitan calmar la mente y enfrentar su propia sombra. En Camino Implosivo, buscamos siempre la transformación personal a través de historias que inspiran y relatos inspiradores con un mensaje profundo. Aquí encontrarás cuentos cautivadores basados en el crecimiento personal y el despertar interior, explorando la espiritualidad moderna desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Unimos la espiritualidad y ciencia para compartir historias con sabiduría que te guíen hacia la consciencia de unidad. Suscríbete para no perderte tu próximo paso en el camino hacia adentro.